No, doctora, gracias. No, gracias. Vamos entonces a empezar y terminando esta parte de la genética microbiana, vamos a tomar el receso y luego regresamos a cerrar con la actividad. Ahí estamos. ¿Cuál es el objetivo de esta primera sesión? Que ustedes logren entender, tener los conceptos acerca de la genética microbiana. Vamos a hablar un poco de la transferencia de genes y de cómo esta transferencia de genes o mutación en el ADN bacteriano puede estar influyendo para la resistencia sobre los antibióticos. También vamos a revisar cómo algunos mecanismos de regulación genética influyen para que las bacterias puedan ser más resistentes a condiciones adversas de los sustratos, dando como resultado que puedan haber cepas, además de multidrogos resistentes, cepas que puedan generar resistencia a los ambientes en los que crecen. Por ejemplo, hay personas que tienen siempre una tosecita, ¿no? Una tosecita que nunca pasa de ser una tosecita mañanera, por ejemplo. Y cuando esa persona comparte vaso, cuchara, saliva con alguien más, la otra persona sí se ve un poco más afectada. Digamos que esa tosecita en la otra persona ya no es tosecita, ya es una tos establecida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, nosotros tenemos nuestra microbiota residente, que ya está, digamos, a raya, acondicionada a lo que nosotros los tenemos a ellos haciendo en nuestro cuerpo, es decir, están peleando con otros microorganismos por los sustratos, por el espacio, etcétera. Entonces, pero están acostumbrados porque están en nuestro cuerpo. Cuando llegan a un cuerpo diferente, cambian las condiciones del ambiente. Y eso, en algunas bacterias que tienen regulación genética, automática, digamos, les permite establecerse. Las que no tienen este metabolismo de regulación, pues se mueren cuando llegan a un ambiente diferente. Pero las que sí tienen la capacidad de adaptarse a estas nuevas condiciones ambientales, llámese cuerpo o llámese ambiente, o sea, me refiero a ambientales en el sentido de lo que rodea a la bacteria. Entonces, ahí estas bacterias se vuelven patógenas, pues, porque vienen, digamos, de estar como en stand-by, si lo quieren ver así, en nuestro cuerpo, y ahora llegan a nuevas condiciones en donde hay mejores sustratos, quizá un sistema inmunológico un poco menos fortalecido que en el otro cuerpo, y entonces esto hace un boom. ¿Y cómo se ve expresado? Pues obviamente con una enfermedad en el nuevo huésped. Entonces vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones, porque realmente a ustedes la parte general no les interesa. A ustedes lo que les interesa es saber por qué hay bacterias que pueden ser un tanto cuanto patógenas, y cómo esa patogenicidad se va a ver manifestada en la clínica. Entonces, para cubrir este objetivo tenemos un tiempo esperado de 4 horas, decíamos, con una chance de un descanso, y después regresamos al cierre de la actividad. ¿Cuáles van a ser los objetivos particulares? Explicar los mecanismos de transferencia de genes, comprender cómo las mutaciones han tenido impacto en la evolución de los procesos patógenos de las bacterias, y analizar casos clínicos que tengan que ver con la resistencia microbiana, porque este es un modelo que se ha estudiado, que es muy práctico de verlo y que además a ustedes como QFB en el área de salud les viene muy bien. Por ejemplo, si no estuviéramos en un diplomado de ciencias laboratorio clínico y estuviéramos más bien en un diplomado de ecología, por ejemplo, o de ecología microbiana, entonces no analizaríamos casos aplicados a la resistencia antimicrobiana, analizaríamos casos aplicados, por ejemplo, a la resistencia a las altas temperaturas, al pH, a las condiciones cambiantes del sustrato, altas concentraciones de sal, de sodio, a la aerobiosis, anaerobiosis, etcétera. O sea, serían otros los parámetros, pero como a ustedes lo que les interesa es esta parte de ciencias de la salud, por eso nos enfocamos a estos casos que están aplicados a la resistencia antimicrobiana. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora.
Muy bien. Tenemos 3 preguntas fundamentales aquí y me gustaría que las fueran revisando. En el chat pueden poner 1, 2 o 3 para que pongan ahí su respuesta. Entonces, me gustaría escucharlos, a ver qué entienden por genética microbiana. Cuando hablamos de genética microbiana, no tiene que ser la respuesta del Google, no tiene que ser la respuesta de la IA. Es una respuesta que ustedes mismos con sus propias palabras pudieran fabricar en este momento. Los escucho. Los que me hablen oralmente, me dicen su nombre, por favor, para poder apuntarlos aquí de todos modos como participación, pero ya los voy a estar escuchando. Ajá. 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 ¿Me dice su nombre? Muy bien, Iván. ¿Alguien más? Se podría decir que es como un estudio para estudiar los microorganismos, los virus y los hongos en el microorganismo. Uh-huh. Muy bien. ¿Su nombre? Tipa. ¿Verdad? Ya sabía. Bien conocida su voz, Tipa. ¿Alguien más? ¿Tenemos espacio para 2 personas más? ¿Podría ser la herencia de los microorganismos? La herencia de los microorganismos. Muy bien. ¿Su nombre? Ordóñez Gómez, Ana Gabriela. Ajá. ¿Alguien más? Último, para la primera pregunta. Yo, doctora, a mí me gustaría participar con la última del Luperón. Ah, bueno, entonces déme chancecito. Espéreme. Okay, Cuando lleguemos a la 3. Sí. Sí. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más con la 1? Sí, profe. Yo, profe. Bueno. Sí. Sería como el estudio de cómo se transmiten y cambian los genes en los microbios. Ya puede ser, por ejemplo, como las bacterias. Ajá. Muy bien. ¿Su nombre? Cruz Miceli, profe. Muy bien. Miceli. Uh-huh. Bien. Creo que todos han dado elementos, así como que la definición la pregunta era más bien de contado y ustedes me la echaron en pagos, ¿no? Entonces, ya escuchando un cachito de todos, creo que sí podemos sacar la definición completa. La genética microbiana es una rama de la microbiología que se estudia, que se dedica a estudiar el ADN de los microbios y sus procesos de replicación. Ahora, cuando decimos microbiano, abarcamos, como su compañero decía, hongos, virus, parásitos y bacterias. Sin embargo, aquí en el laboratorio, en este diplomado, lo que vamos a hablar fundamentalmente va a ser de bacterias, ¿no? Entonces, vamos a fundamentar toda la clase aplicado a bacterias, pero la genética microbiana también puede estudiar hongos, virus y parásitos, obviamente, porque también ellos son microbios. Microbio es cualquier ser vivo que para ser observado tiene que usarse un microscopio. Ese es un microbio, sea del tipo que sea. Y además, es unicelular, no tiene que ser unicelular, porque hay ácaros, por ejemplo, que son muy pequeñitos que se tienen que observar al microscopio, pero los ácaros son ácaros, ya no son microbios, porque son pluricelulares. Estos ya pertenecen a los artrópodos del reino animal. Bueno, esta genética microbiana ha ido avanzando de la mano también de los descubrimientos biotecnológicos, porque precisamente para poder analizar o para poder estudiar algo, se necesita conocerle. Si no conocemos, por ejemplo, el ADN bacteriano, ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a ver cómo funciona? Entonces, las herramientas
biotecnológicas o tecnológicas simplemente nos permiten tener microscopios más sofisticados, equipos de secuenciación de ADN, equipos de análisis, software de análisis del ADN que nos van a permitir ver en su total el genoma bacteriano. Entonces, una vez que contemplamos el genoma, podemos hacer suposiciones acerca de la genética microbiana. Entonces, esta parte de la genética microbiana se dedica precisamente a eso, al estudio del genoma de los microorganismos, en particular en este momento vamos a hablar del genoma bacteriano y de cómo este genoma puede ser susceptible a diferentes alteraciones, modificaciones, mutaciones que van a ir generalmente en ventaja del microorganismo y en desventaja del huésped, ¿no? Ahora, hay algunas excepciones. Hay algunas bacterias que producen, como parte de su metabolismo, sustancias que no son dañinas para nosotros, por ejemplo, como los lactobacilos que tenemos como simbiontes en la flora intestinal. En este caso, queremos que esos bacilos estén ahí en nuestro intestino porque cumplen con una función muy importante para la absorción de otros nutrientes, etcétera, ¿no? Pero hay otros microorganismos que podemos tener a lo mejor en las vías urinarias que nos están causando una infección. Bueno, esos no los queremos tener dentro de nuestro sistema. Entonces, todos estos análisis que se relacionen con la genética microbiana nos permiten ver cuáles microorganismos pueden ser benéficos, cuáles microorganismos son patógenos y en el momento que decidimos que un microorganismo es patógeno, entonces podemos decir, bueno, es patógeno porque su genoma tiene tal segmento que aquí se genera una toxina o aquí hay una mutación que hace que el microorganismo tenga un metabolismo de tal manera y eso es lo que afecta al ser humano o al huésped, ¿no? Porque puede ser un humano, un animal, etcétera. A eso entonces es a lo que se refiere esta parte de la genética microbiana. Ahora bien, para que entendamos cómo se mueve esta parte de los genes en sentido del metabolismo microbiano, tenemos que saber cuáles son esos mecanismos de transferencia genética que hay entre bacterias para entender entonces cómo unos genes pueden estar funcionando como reguladores, otros genes pueden estar, digamos, silenciados o pueden estar siendo activados a través de alguna vía, etcétera. Pero nos interesa entonces saber cuáles son esos mecanismos de transferencia genética. ¿Los conocemos? ¿Sabemos cuáles son? Participaciones, por favor. La ¿Cuál, sería la doctora? traducción. Perdón. Otra vez, una a la vez. Bueno, doctora, los principales son tres, Ajá. que es la transducción, el primero es la transformación, después sigue transducción y al final es la conjugación. ¿Indra? ¿Sí? Ya ve que no me olvido de su voz. Así me pasó con Tipa, pero no me atreví a decir que era Tipa. ¿Alguien más? Sí, química. Yo me acuerdo que la transducción utilizaba los bacteriófagos para el intercambio de los genes entre las bacterias. De eso sí me acuerdo. Muy bien. ¿Es Rubí o Sí, Rubí Mariby? Méndez. Rubí, ¿verdad? No. Rubí. Muy bien. ¿Alguien más? Para la pregunta 2, ¿algún varón? Que es el caso de la conjugación, que pues es lo que es la transferencia directa de lo que es del ADN de una bacteria a lo que es a través de su pilus sexual. Muy bien. ¿Ningún varón se anima? Nadie, dice, los varones se fueron a desayunar. Miren, las chicas son bien chambeadoras. Ahí estamos al pie del cañón y los varones, bueno, no sé si en el chat porque no los he leído, pero los varones andan en el desayuno y no invitan, ¿no? Bueno, muy bien. Fíjense que en algún momento, porque pues ya son muchos años que tengo de impartir clases, entonces en algún momento me tocó impartir microbiología
Y en microbiología se ven estos mecanismos de transferencia genética. Y hicimos un trabajo con unos chicos de segundo semestre, muy bonito. Fíjense que ellos presentaron estos mecanismos de transferencia como una obra de teatro. Hicimos el guión y todo. Creo que quedó muy bien entendido. Yo, como cuando ustedes están en la clase, siempre les digo, ustedes a mí platíquenmelo como que si se lo fueran a decir a su sobrino, a su primito, a su abuelita, a la señora que vende tortillas hechas a mano, o sea, así, como que para todo público, así se lo tienen que aprender ustedes para que así lo puedan explicar. Y fíjense que esa obrita de teatro nos vino muy bien. Yo me acuerdo que causó mucha sensación y los chicos tuvieron un muy buen desempeño. Les gustó también mucho la actividad. En este caso, pues ustedes ya están en otro nivel, ¿verdad? No es necesario, porque ustedes además ya lo han visto a lo largo de la carrera. Con estos chicos tiene sentido porque pues son de segundo semestre. Ahora bien, estos mecanismos de transferencia efectivamente son los que ya dijeron sus compañeras, pero también si ustedes los quisieran ver a nivel molecular, son mecanismos muy complejos. O sea, nosotros solo vemos así como los pasos de los mecanismos, pero obviamente que en cada paso ocurre una serie de reacciones bioquímicas que los caracterizan. Entonces, si ustedes quisieran hacer su maestría sobre los mecanismos de transferencia, júrenlo que se puede hacer. Aunque sea un tema que fue descubierto desde los 70s, es un tema que es de actualidad porque siempre va a haber una nueva herramienta biotecnológica que nos va a permitir ir un paso adelante. O sea, si ustedes se dan cuenta en la cuestión de las matemáticas, desde que los griegos hicieron, no sé, el teorema de Pitágoras, sigue siendo el mismo exactamente desde 4,000 años antes de Cristo hasta ahorita. Las matemáticas no cambian, ¿no? Son inamovibles. Es la ventaja, bueno, no sé si es ventaja o desventaja de los números, pero en las cuestiones vivas, ustedes saben que esto no es lineal. Cualquier variación en alguno de los factores ambientales puede hacer que se modifiquen estas condiciones del ADN y entonces la transferencia de los genes, la expresión de los genes, la mutación pueden expresarse también y con ello pues cambian muchas cosas en el metabolismo del microbio. Ahora, estos mecanismos de transferencia lo que quieren explicar es cómo a partir de ciertas circunstancias los microbios pueden comportarse de una manera. Y cuando las condiciones cambian, las circunstancias cambian, entonces el microbio tiene la oportunidad de comportarse de otra manera. Comportamiento refiriéndome a la capacidad metabólica para sintetizar su alimento, ¿no? Su sustrato. Ahora bien, esta no es viabilidad, esta flexibilidad del genoma de cada uno de los microbios se ve claramente expresado con un modelo Operon. Ahora sí, viene la pregunta 3, ¿quién me dice qué es el modelo Operon? ¿O un Operon? Ajá, adelante. Es una parte funcional del ADN, ¿no? Es como un conjunto de genes y estos se encuentran en bacterias o también en virus. Muy bien, ¿me dice su nombre? Pérez Vázquez. Pérez Vázquez. ¿Alguien Yo, más? doctora, yo. ¿Sí? Desde hace rato quería participar. Yo dije, y el varón que iba a participar ya le ganaron. A ver, adelante. No, aquí estoy. Sí, yo lo definiría como un conjunto de genes que están relacionados y regulados también en un mismo paquete. Y uno de estos ejemplos es en el caso de Escherichia coli, el Operon LAC, que codifica para expresar genes que están relacionados con el metabolismo de la lactosa. Muy bien, ¿yo? ¿Quién participó? Soy Fausto de Jesús. ¿Fausto? Sí. Fausto. No, de usted sí no reconocí la voz. Pensé que era yo, pero yo me estaba desayunando. Muy bien, ¿alguien más con el modelo Operon? Sí, profe, yo. Adelante. Bueno, pues es un grupo de genes que pues trabajan en conjunto como la unidad funcional
de ADN de las bacterias. Muy bien. Pues, esto es para que les permita a las bacterias adaptarse rápidamente pues, a ciertos cambios ambientales. Exacto, creo que es la mejor definición y digamos que ya englobada toda de lo que sería el modelo o el operón, ¿no? Bueno, en este caso, el operón en general, ¿su nombre, perdón? Alejandro. Alejandro, en este caso, así es, Alejandro, un operón es un conjunto de genes que sirve para brindarle la flexibilidad, digamos, a la bacteria de poderse adaptar a las nuevas condiciones. El modelo operón más conocido es el LAC, ¿verdad? El lactosa, en E. coli, pero no es el único, ¿están de acuerdo? Dependiendo de las características de otras bacterias, hay otros tipos de modelos de operones. Nada más que académicamente, digamos, o pedagógicamente se coge al operón lactosa como ejemplo de cómo funciona un operón en las bacterias. Pero ni es el único, ni es nada más en E. coli. O sea, todos los microbios tienen estos casetes, se les llamó en sus inicios. Estas combinaciones, digamos, de genes que van a funcionar así, en paquetito, para lograr que la bacteria pueda adaptarse a las nuevas condiciones. Pregunta, ¿ustedes consideran que las bacterias serían capaces de sobrevivir si en su ADN no contaran con estos operones? Si le quieren poner ahí en el chat, pónganle pregunta 4. ¿Sí o no? No, pero por ahí dicen que no. ¿Alguien más? Yo pienso que sí, pero no podrían adaptarse tan fácilmente porque ellas se adaptan por todos esos mecanismos genéticos, ¿no? Que poseen también. Exacto. El operón finalmente ha surgido precisamente de esa adaptación, ¿no? Si estuviéramos pensando que si no existiera el modelo operón, la bacteria se iba a morir, no, pues entonces sí ya no tuviéramos bacterias, ¿verdad? Claro. Es lógico que la bacteria puede subsistir aún cuando no esté el modelo operón, pero el modelo operón le permite adaptarse mucho mejor y sobrepasar, digamos, la contrariedad de los sustancias en determinado momento. Pero si no, le pueden echar de todos modos manos. De hecho, ahí están los ejemplos de las GEAs o las bacterias extremófilas. Ellas no necesitan de un modelo operón elaborado. Ellas, digamos que todo el tiempo tienen su modelo operón encendido, porque ellas todo el tiempo están sujetas a condiciones extremas para poder dar los diferentes espacios. Entonces, bueno, con esta parte llegamos como al final de la, para que vayamos ya revisando entonces, ya parte por parte, qué va a ser esto de la genética microbiana. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Doctora. Muy bien. Esta parte de la genética microbiana, entonces, ya vimos que se va a dedicar al estudio del material genético de los microbios y también decíamos que es importante porque a partir de ello entendemos procesos de evolución bacteriana. Los procesos de evolución no solamente me permiten saber, ay, esta bacteria es bien chida, es una arquea, se adapta bien a las condiciones de pHs extremos, por ejemplo. No, o sea, la evolución bacteriana también me permite ver cuál es la capacidad de esa bacteria de responder ante los estímulos de su ambiente y también cuál es la capacidad de resistencia que tienen las bacterias. O sea, ahora se está poniendo de moda, de hecho ya desde hace algunos años, la resistencia bacteriana con respecto a los antibióticos. Bueno, ¿cómo le hacen las bacterias para tolerar la presencia de estas sustancias químicas cuando se les está combatiendo? Bueno, porque precisamente su ciclo de replicación es muy cortito. ¿Cuántas horas tarda una bacteria en crecer? Una bacteria promedio.
24 a 48 horas, por favor. 24. Pero si usted ve a la abusiva de las pseudomonas, 18. E. coli, a partir de las 10 horas empieza a crecer. Entonces, el ciclo replicativo es tan cortito que lo que nosotros como humanos tardamos, bueno, ya ustedes, ay Dios, quién sabe todavía si se vayan a tener descendientes. Yo, mi descendiente ya llegó muy tardío, pero ustedes también, ¿cuántos tienen? Más de 20 años y todavía no tienen descendientes. Y quién sabe, y les lleguen los 30 años y no van a tener descendientes. ¿Se imaginan en 30 años cuántas veces se ha duplicado una bacteria? Si tienen ciclos de duplicación de 10 horas, por eso es que a ellas el crecimiento se le mide en escala logarítmica, no geométrica como nosotros. Entonces, esta velocidad de crecimiento hace que su evolución sea visible en nuestro tiempo, digamos en el tiempo de los humanos, cosa que lo podemos usar muy bien, porque podemos tener diferentes aplicaciones, por ejemplo, en biomedicina, o podemos también hacer que la parte esta de la biotecnología responda a las necesidades cambiantes de esta necesidad de tener una forma de evaluar esa evolución bacteriana. Ahora bien, este cambio en el ADN bacteriano obviamente que tiene que ver mucho también con la ingeniería genética. La ingeniería genética ha venido a ser una pieza clave para el estudio de la evolución de los microorganismos y se han descubierto muchísimas cosas a través de esta ingeniería genética. La parte química también es importante. En la imagen tenemos cómo una bacteria se parece como bioluminiscente o que tiene luz propia porque tiene el medio cromos o colores, pigmentos, que la bacteria puede metabolizar y que cuando se le pone, por ejemplo, en una cama oscura y se iluminan con luz UV, es capaz de proyectar o de irradiar esa luz y se ve visible cuando la ponemos con la luz ultravioleta. Entonces, ahí, por ejemplo, estos avances no solo son en ingeniería genética, también tiene que ver con la parte química, de cómo voy perfeccionando los medios de cultivo para saber cuáles voy a utilizar y qué es lo que quiero observar. Entonces, ahí la industria de la biotecnología tiene mucha injerencia porque a través de estos estudios se han logrado descubrir bacterias que son, por ejemplo, purificadoras de agua, que son eliminadoras de compuestos orgánicos, que pueden destruir, por ejemplo, determinadas toxinas, que pueden absorber metales pesados, o sea, todas estas cuestiones asociadas al ambiente y que pueden tener una aplicación biotecnológica, se basan en todo este estudio de la genética microbiana. Ahora bien, decíamos que este diplomado se va a enfocar más bien a cómo esa resistencia de los microbios se ve reflejada contra ciertos antibióticos, ¿no? Podemos abreviar antibióticos ahí en sus apuntes, solo pongan ATB mayúscula, es la abreviatura que se acepta para antibióticos. Y bueno, esta resistencia a los antibióticos la hemos revisado, yo creo, a lo largo de su carrera, generalmente en E. coli, ¿no? Pero hay estreptococos o estafilococos o Klebsiella, por ejemplo, también ha sido muy estudiado porque en los tiempos actuales estos microorganismos son altamente patógenos en enfermedades nosocomiales y también muestran alta resistencia. De hecho, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis ya no le dicen resistente, le llaman multidrogo resistente. Quiere decir que por no haber quizá cumplido con tratamientos específicos o tratamientos, ¿cómo podríamos decirle? Efectivos contra la tuberculosis, ahora este bacilo tolera de 3 a 5 antibióticos al mismo tiempo sin que le pase nada. Entonces, por eso ya se le llama multidrogo resistente. Las personas que desafortunadamente tienen tuberculosis, pues se les tiene que hacer un cóctel con
3, 4, 5 antibióticos, ahora ya de naturaleza diferente, para que puedan ser combatidas estos bacilos dentro de su sistema. Pero hablando de los casos de E. coli y de Bacillus subtilis, vamos a ver aquí, vamos a hablar ahorita en este momento un poquito del cromosoma bacteriano. ¿Alguien me quiere decir cuántos cromosomas tienen las bacterias? Bueno, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? ¿23 pares? Muy bien, 23 pares. ¿Y las bacterias? Ellos tienen lo que es un único cromosoma circular, ¿no? Así es. Las bacterias solo tienen uno. ¿Y cómo es posible que ellas con un cromosoma nos den en la torre, no? Y nosotros con 23 pares no podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer pichi, ¿verdad? Pero digo otra cosa, no podemos hacer. Entonces, lo primero, como les decía hace ratito, es conocer cómo funcionan las cosas para poder entender y entonces se puedan manipular. Aquí en la izquierda tenemos el genoma de E. coli, de una cepa especial que es la K12. Nos dice que tiene 4.639 kilobases. Está muy económico este cromosoma. Es un único cromosoma, tiene pocos pares de bases. Ya han sido secuenciados. Tenemos aquí al lado derecho el cromosoma de Bacillus subtilis con 4.215 kilobases de la cepa 168. Elegimos estos dos porque E. coli es gram ¿qué? ¿Positiva? No, E. coli es gram negativa. Y elegimos a Bacillus subtilis porque es gram ¿Positiva? positivo, exacto. Entonces, para nuestro ejemplo queríamos tener un positivo y un negativo. E. coli, ustedes saben, es una enterobacteria y Bacillus subtilis es un bacilo gram positivo que va a estar asociado a algunas enfermedades, pero que también lo podemos encontrar en algunas personas como parte de su flora normal, sin que esto represente una enfermedad. Entonces, ¿en dónde de estas 4.639 kilobases, en dónde de ellas es que se da la resistencia a los antimicrobianos? En este momento todavía no lo sabemos, ¿verdad? Vemos aquí una secuencia de un espiral rojo y un espiral negro y vemos cómo hay unas líneas que son más gruesas y otras más delgadas. Bueno, lo único que sabemos es que estas líneas representan los genes. Hay genes que tienen unas líneas muy delgadas, o hay regiones en donde los genes tienen líneas delgadas, y hay otras regiones en donde las líneas son un poco más gruesas o más marcadas, como por ejemplo aquí en Bacillus subtilis, se ve perfectamente que la región del lado izquierdo tiene mucho más saturación de genes que la que está sobre el lado derecho. Ahora, hay una cosa interesante también de saber. Cuando las células se duplican, algunas partes del ADN quedan como regiones no codificadas. Muchos autores en el año 2000, por ahí, suponían que esta parte del ADN le llamaban ADN basura, porque decían que si no codificaba para nada, pues entonces no servía para nada. Yo siempre, desde el año 2000, he tenido la clara impresión de que no es ADN basura. Esa parte del ADN de cualquier ser vivo que no se transcribe, que no se replica en un periodo de tiempo en que nosotros lo podemos observar, digamos que cuando está bajo observación, no quiere decir que no se haya replicado antes y no quiere decir que no se vaya a replicar después. Ahora con los trabajos de la pandemia salieron algunas publicaciones que comentaban precisamente eso, que habían regiones del ADN de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos que no se expresaban.
y que ahora con la interferencia de este virus, el SARS-CoV-2, esas bacterias empezaron a expresar los genes que habían estado o que habían mantenido inactivos. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente el ADN basura no existe. Lo que pasa es que evolutivamente los genes pueden expresarse a lo largo de diferentes condiciones. Es como nosotros, por ejemplo, si no sentimos calor, estamos en nuestra casa, no tenemos necesidad de prender ventilador, aire acondicionado, o sea, estamos tranquilos. ¿Tenemos el ventilador? Sí. ¿Lo encendemos a lo mejor en diciembre? No. ¿Pero el ventilador sirve o no sirve? Sí sirve. Sí sirve, lo que pasa es que está apagado. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos refrescarnos en ese momento. Así pasa, igualito lo veo yo en el ADN. ¿Tienen los genes? Sí. ¿Sirven o no sirven? No, pues sí sirven, pero están apagados. Ustedes saben que esta parte del operón lactosa precisamente habla de eso, de genes apagados o genes encendidos. Entonces, cuando la ocasión se presente y el microorganismo lo requiera, esos genes se van a activar. Entonces los investigadores dicen, sí, es que estaba apagado, ahora ya está encendido. Y entonces es cuando empiezan a ver, bueno, pero ¿por qué se encendió? ¿Qué lo encendió? ¿Qué lo activó? En este caso, SARS-CoV-2 vino a despertar o a activar muchas áreas del genoma de microorganismos que no se conocían. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando teníamos clases en pandemia, yo les decía a los jovencitos, miren, si el tratamiento, que según era el que funcionaba contra el cobicho, era acitromicina y era ivermectina. No sé si ustedes lo recuerdan o a lo mejor alguno de ustedes se lo tomó. La acitromicina es un antimicrobiano, ¿cierto? Los antimicrobianos se llevan a las bacterias. La ivermectina es un antiparasitario. Entonces ese se lleva a los parásitos. ¿Cuál es el otro grupo que queda cuando retiramos del cuerpo parásitos, bacterias y virus? ¿Cuál es el único grupo de microorganismos que queda? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta? Sí, claro, la voy a modificar un poquito porque me faltó un componente. Decíamos, la acitromicina es un antimicrobiano, se lleva a las bacterias. La ivermectina es un antiparasitario, se lleva a los parásitos. Y también tomaban oseltamivir para contrarrestar el efecto replicativo del virus. Entonces estaba también el virus, ya estaba como que controlado. ¿Qué grupo quedaba sin tratamiento, por así decirlo? Ya eliminamos bacterias, parásitos y el virus. ¿Cuál quedaba? Los hongos. Los hongos, exacto. ¿Y qué sobrevino a la pandemia por cobicho? No sé si ustedes alcanzaron a escuchar en las noticias que proliferó el famosísimo hongo negro, este hongo mucor que cobró muchas vidas en el norte de nuestro país. ¿Por qué? Porque las personas eliminaron bacterias, parásitos y atenuaron al virus. Entonces, esto le daba una oportunidad enorme, bueno, una oportunidad total al hongo para expresarse. Y por eso muchas personas recayeron en los hospitales, recayeron con enfermedades de las vías respiratorias, ahora ya ni por virus, ni por parásitos, ni por bacterias, ahora por un hongo. Y era este hongo negro, que es el hongo mucor, que aparte es un hongo fascinante porque tiene una capacidad de replicación asombrosa, solo comparada con Aspergillus, que también es un contaminante de los alimentos fabuloso. Bueno, entonces, ¿a qué iba el comentario? El comentario va a que si los microbios, cuando están asociados, les llaman consorcios microbianos, los microbios están en un consorcio, digamos que todos están a raya, ¿no? Como que dice uno, bueno, aquí está el refri, la parrilla de arriba es mía, la de en medio es tuya, la de abajo es tuya y la gaveta me toca a mí. Pero si ya se fueron todos los roomies y el refri quedó solito y solo quedó el de la gaveta de hasta abajo y está viendo que está lleno el refri y no hay nadie que lo coma, una de dos, o se tira
o se lo come el roomie que se quedó, ¿no? Entonces, lo más lógico era pensar que si nosotros eliminábamos del sistema a todos los microbios y solo se iban a quedar los hongos, pues ellos eran los que iban a proliferar, porque ahora no tenían ni competencia por sustrato y además tenían un huésped todo jodido porque inmunológicamente había sido atacado ya por el virus del SARS-CoV-2. Esto daba la oportunidad de que, gracias, todos los genes que no habían sido expresados durante la pandemia pudieran entonces manifestarse y despertar una nueva infección en el huésped, ahora una infección fúngica. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Muy bien. Denme 2 minutitos, voy al W, ahorita vengo, espérenme. Muy bien, bueno, entonces ya sabemos por dónde va la cosa. Sabemos que cada microorganismo tiene un genoma, sabemos que ese genoma se puede estudiar y sabemos que los estudios que a nosotros nos interesan generalmente van por la parte de la resistencia y nos vamos porque hay varios tipos de resistencia. También hay modificaciones en los genomas para la cuestión de la reproducción, que ese ya será otro tema de clase. Pero el que ahorita nos interesa, digamos, que es el mecanismo de resistencia ante los antibióticos. Entonces, vamos a empezar con estos tipos de transferencia genética. Se reconocen dos fundamentalmente, el de transferencia horizontal, que también se llama transferencia lateral de genes. En este caso, los microorganismos adquieren material genético que va a ser diferente a la de su progenitor. Digamos que ahí es cuando ellos tienen modificación genética real, porque están incluyendo genes que no tenían. Ahora bien, la transferencia horizontal genética es común entre las bacterias, incluso entre aquellas que son filogenéticamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de clados o de especies filogenéticamente distintas, estamos hablando, por ejemplo, de una bacteria que es causante de enfermedades gastrointestinales, que puede ser una gram negativa, una enterobacteria, y hablamos de bacterias que puedan producir enfermedades en el tracto respiratorio, que pueden ser a su vez gram positivas. Entonces, filogenéticamente estos dos grupos bacterianos son diferentes. Entonces, esta transferencia horizontal permite que migren los genes de uno al otro, por eso dice, sin que no sea su progenitor, sin que sea su progenitor,
y eso hace que se adquiera realmente la variabilidad genética. Ahora, tenemos la transferencia vertical genética. Esto ocurre cuando se recibe el material genético a partir de sus progenitores, ¿no? Digamos que esta es la que va de cajón. Y ahí se adquiere directamente cuando la bacteria se duplica. Si nosotros nos damos cuenta, la transferencia genética vertical no implicaría ninguna modificación al ADN. La transferencia horizontal, esa sí implica una modificación al ADN. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, pero ¿cómo es posible que la bacteria vaya ganando genes de otras bacterias y que su genoma como tal se mantenga constante? ¿Por qué no se hace un genoma tototote? ¿O por qué no se vuelven 2, 3, 5 cromosomas? No. Bueno, es que resulta que para que estas transferencias se lleven a cabo, por eso se llama transferencia, ¿no? O sea, llega desde otro lado y se queda en el genoma, pero así como le llega, ella también tiene que mandar. Entonces, hablamos de una transferencia hasta cierto punto que vendría a ser un intercambio también, porque si no, las bacterias entonces cada vez irían aumentando su número de genes y esto los convertiría, para empezar, en especies diferentes, ya no serían bacterias del tipo que empezaron siendo. Entonces, estas transferencias lo que hacen es muchas veces modificar los lugares en los que se colocan los genes, hay translocación de genes o puede haber deleción de genes para que, digamos, el genoma en total, en global, se mantenga constante. ¿Tenemos ya listo este apunte de los dos tipos de transferencia? Muy bien. Sí, doctora. Vamos a ver cada uno de las transferencias. Vamos a ver cuáles son los mecanismos de la transferencia horizontal de genes. Estos son los que ustedes mencionaban hace ratito de transformación, conjugación y transducción. La transformación es la capacidad de poder modificar el ADN bacteriano cuando se toma del ambiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una enfermedad en la garganta, te mandan un tratamiento y lo tomas. Era de 3 días, pero lo tomas 2 y ya como te sentiste bien desde el primer día, ya el segundo día lo tomas porque te acordaste y el tercer día ya ni te acuerdas de tomarlo. Entonces, en el primer día se murieron como el 50% de las bacterias, en el segundo día se añade otro 25% de bacterias y en el tercer día, donde se iba a morir el otro 25% de bacterias, ya no tomaste nada de medicina. Entonces, ahí quedaron esas bacterias latentes. Bueno, cuando hubo lisis bacteriana durante el tratamiento con los antibióticos, el ADN quedó regado de las que se dieron. Este ADN puede ser captado por otras bacterias y ahí se llama, o este es el proceso de transformación. Ahora bien, en el mecanismo de conjugación debe de haber una transferencia, pero directa, a través de una estructura sexual a la que le llamamos pili o pilus. Ahí migran de manera directa los genes. Puede ser que esta conjugación se dé entre dos especies del mismo tipo o puede ser que se dé entre especies diferentes. Generalmente este tipo de mecanismo de conjugación va a favorecer los procesos de reproducción en las bacterias, no tanto de resistencia. Pero obviamente, si una bacteria se duplica mucho más rápido, esta misma bacteria puede ser que mute su mecanismo de resistencia y entonces ahí es donde se obtiene, digamos, la ventaja, ¿no? Porque se está teniendo una velocidad replicativa mucho mayor. Y el último, el de transducción, que era el que nos decía hace rato su compañera, en este mecanismo de transducción,
lo que observamos es que va a haber un mediador que generalmente va a ser un virus fago, y ese virus va a poder llevar los genes o una secuencia de genes que va a modificar a la bacteria. Este mecanismo de transducción es generalmente el más usado en ingeniería genética, para poder llevar genes de diferentes tipos a través de los virus, se insertan en los virus y luego los virus los depositan en las bacterias diana. Entonces, estos 3 mecanismos de transferencia horizontal de los genes son los más comunes y los más explicados en la literatura, y son los que a ustedes les van a permitir comprender qué es lo que brinda o cómo es que ocurre esta resistencia a los antibióticos. De hecho, es el ejemplo aplicado de la transferencia de genes a la resistencia de los antibióticos. Aquí tenemos las 3 variedades. Tenemos el de transformación. Vemos aquí una bacteria muere, o también podemos hablar de una bacteria donante si no está muerta, pero generalmente ocurre después de la lisis bacteriana. Entonces aquí se introduce un fragmento del ADN en la célula huésped o receptora y hay una integración en el genoma. Y luego a través de un proceso de recombinación o sobrecruzamiento, overcrossing le llaman en inglés, así lo van a encontrar, ahí ya queda integrada esta fracción de ADN a la célula que la recibió, y a esta célula recibe el nombre de célula transformada. Vemos aquí, por ejemplo, en el mecanismo de conjugación, como el factor F, que es un material genético, si lo quieren ver así, podríamos llamarle como un plásmido, va a pasar de una célula F positiva a una célula F negativa a través de un puente de conjugación que ya decíamos hace ratito que es el pilus o pili o pelo sexual, y entonces la bacteria queda ahora ya como F positiva, indicando con esto que se ha aceptado esta fracción de ADN extracromosómico que fue transmitido a través del pili. Este factor F, decíamos hace rato, no necesariamente se refiere a una resistencia microbiana, sino más bien le brinda a la célula bacteriana la capacidad de poder duplicarse con mayor efectividad, pero este es el mecanismo de conjugación que cuando aquí en vez de factor F dice factor R, bueno, entonces ahí sí le confiere resistencia antimicrobiana. Y aquí el último, el de transducción, en donde participa un virus, vemos cómo la bacteria hace su proceso de duplicación normal. Adentro de ella está el virus que está replicando también las diferentes partes. Acuérdense que los virus se ensamblan, no son como las células vivas, porque obviamente no están vivos, se ensamblan dentro de una célula viva, y aquí cuando la célula se duplica, cuando la célula bacteriana se duplica, ellos pueden salir. Digamos que ahí estaría hablando de un ciclo lisogénico. En este caso, perdón, un ciclo lítico. Aquí en este caso que se observa, estamos hablando de que el virus toma como incubadora a esta bacteria para poderse duplicar o multiplicar simplemente. Y la bacteria, a través de la lisis celular, permite que los fagos escapen, pero tienen ya dentro de su material genético una parte de la bacteria. ¿Para qué? Para que cuando el virus se acerque a una nueva bacteria, entonces sea aceptado. ¿Por qué? Porque la bacteria lo toma como si fuera así, como si fuera un proceso de transformación. Es decir, el virus llega, el fago llega, se aproxima e inyecta el virus de él, perdón, el ADN de él, del virus, pero como llega un pedacito de la bacteria que ya fue transducida, entonces el ADN de la bacteria lo reconoce y lo integra en su cromosoma. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Bueno, quiere decir que el virus como tal
queda latente dentro de esta bacteria. Aquí estaríamos hablando del ciclo lisogénico de la bacteria, que finalmente va a terminar en lítico porque en algún momento esta bacteria va a expresarse y cuando se exprese, el virus se va a duplicar dentro de ella. Y entonces la va a romper, de todos modos va a haber lisis bacteriana y entonces saldrán los nuevos viriones y también se va a romper la bacteria y se va a morir. Pero siempre el virión va a conservar dentro de su material genético un fragmento del ADN bacteriano, precisamente para que cuando él colonice una nueva bacteria sea reconocido. Aquí, en este caso, cuando empieza, digamos, el ciclo, el fago lo que hace es que inyecta solo su propio material genético y aquí lo va a integrar al de la bacteria. La bacteria se duplica y va a duplicar también la del virus. Y después aquí, cuando ya se ensamblan los virus, pues ya salen unos con su material genético original y otros combinados, como lo vemos aquí. Pero estos son los que van a tener la capacidad de poder recombinarse con otras bacterias sanas, si lo quieren ver así, o no recombinadas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, química. Muy bien, vamos a darle otro ratito más. A ver qué hora son, 10:20. Vamos a darle otro ratito más para que podamos tener un break. Y ahorita vamos a ver la actividad. Entonces, aquí tenemos los elementos genéticos móviles. Ustedes saben que para que esto de atrás ocurra, la transformación, la conjugación y la transducción, debe de haber una manera para que se muevan los genes. Entonces, los genes se pueden mover a través de plásmidos, como ya lo veíamos acá, este plásmido, el factor F, a través de transposones, cuando se mueven dentro del genoma, que en este caso podríamos hablar para el caso de las bacterias transducidas, pueden haber aquí mismo dentro un movimiento de genes, y también podemos hablar de los integrones, que en este caso va a estar funcionando más bien como un modelo operón. Un integrón es una secuencia de genes que puede moverse de lugar o puede cambiar de ADN sin que necesariamente se expresen de manera inmediata. ¿Por qué ocurren todos estos eventos de movilidad? Bueno, pues es un mecanismo que ocurre para la evolución, digamos, del ADN bacteriano. Si fuera el mismo, si las bacterias no tuvieran la capacidad de cambiar su ADN, entonces con el primer antibiótico que las matara, sería más que suficiente. Sin embargo, como estos elementos genéticos van a brindar resistencia a los antibióticos, precisamente cuando vemos que una enfermedad no cede ante determinada sustancia química, es porque sabemos que realmente esto está ocurriendo. Es decir, que a través de la movilidad de los genes se ha adquirido una resistencia antimicrobiana. ¿Y cuáles son los 3 elementos más estudiados? Bueno, estos de aquí. Generalmente para la resistencia microbiana le viene muy bien el de transformación y el de conjugación. Aquí tenemos un ejemplo de los plásmidos. Los plásmidos tienen bien poquitas pares de bases, ¿sale? Tienen obviamente muy poquitos genes. Se le llama material genético extracromosómico porque se integra afuera del cromosoma bacteriano. Queda a un lado, así como lo veíamos acá en la célula F positiva, el rosado, lo que se representa aquí con rosa o con rojo, es el plásmido. Este es el material genético extracromosómico. El azul, el óvalo grande azul, es el cromosoma bacteriano. Entonces, aquí vemos cómo nos dice que hay 4 genes y está hablando acerca de la integración del plásmido F. Ahora bien, estas células que han sido, le vamos a llamar, no infectadas, sino transformadas, si lo quieren ver así. Conjugadas, le vamos a decir, ¿no? Estas células que han sido conjugadas tienen
alta frecuencia de reproducción. Eso quiere decir la HFR. Entonces, aquí vemos que estos genes que vinieron a través del plásmito, lo que hacen es cambiar la célula original a una célula con alta frecuencia de reproducción. Y esto le brinda una ventaja enorme, ya habíamos dicho, a la célula para poder, pues, crecer más rápido, duplicarse más rápido, establecerse más rápido y obviamente en el humano establecer la enfermedad más rápido, ¿verdad? Porque hay más multiplicación de estas bacterias. Ahora bien, en el caso inferior vemos una secuencia que se llama transposón. Aquí está esta línea, digamos que es el material genético. Entonces, el transposón puede cambiar de lugar, es un elemento móvil. Lo que actúa aquí es una enzima que se llama transposasa. Esta transposasa hace que las secuencias invertidas se reconozcan, son estos fragmentitos amarillos, y se unen esas secuencias invertidas, haciendo que este gen se pueda cambiar de lugar. Si lo ven ustedes, por ejemplo, aquí teníamos, si contamos las barras de colores, la amarilla sería la 1, el gen, el café 2, y la barra amarilla 3. Estos van a estar conformando el transposón. Veíamos que se encontraban en la segunda posición de esta barra azul. Ahora, por ejemplo, lo encontramos en la tercera posición. La transposasa lo que hace es que abre un espacio, en este caso en el gen B, se abrió un espacio y ahí se incluyó el transposón. Ahora, ustedes saben qué diferencia hay de que este transposón esté en la posición 1, por ejemplo, ¿no? Y digamos, ahora está en la posición 2. Ustedes saben cómo se refleja eso, o sea, biológicamente eso, ¿qué significa? Que esté en una o en otra posición. ¿Quién me dice? Vámonos a nuestras clases de biología molecular. ¿Qué codifican los genes, al fin y al cabo? Las proteínas. Las proteínas. Muy bien. Bueno. Ahora, esta codificación de proteínas, ¿tendrá alguna secuencia específica? Sí, doctora. Y a su vez, ¿qué pasa si esa secuencia se altera? ¿Qué pasa en la proteína? Desnaturalización o algo así, profe. Bueno, en este caso, no necesariamente que se desnaturalice. Pierde su función, como si estuviera desnaturalizada, exacto. Entonces, el teorema de la biología molecular dice que un gen codifica para una proteína, pero para que esa proteína sea activa, debe de tener una secuencia de aminoácidos correcta. Si el gen no codifica de manera correcta para la proteína, entonces la proteína está inactiva. O sea, como dice usted, como si estuviera desnaturalizada. Ya no tiene ningún efecto. Por eso es que en los humanos aparecen los síndromes o las enfermedades congénitas por una mala codificación de los genes. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con la piel, que son sensibles de la piel, que no se pueden exponer al sol porque, digamos, no sé si han escuchado de esa enfermedad genética que se llama piel de mariposa. Hay personas que no toleran estar expuestas al sol porque la colagenina que debería de estar depositada en las células epiteliales no se sintetiza en esas personas. Entonces, todo el colágeno, toda la queratina que debe de ser sintetizada de manera normal, como lo tenemos prácticamente todas las personas, en ellas falta. ¿Y por qué falta? Porque hubo una mala codificación del gen que traduce para esa proteína. ¿Y quién hizo esa mala codificación o quién interrumpió esa secuencia genética? Probablemente una mutación.
que en el caso de las enfermedades de las personas, pues obviamente se expresa por falta de cuidados durante el embarazo, ¿no? Por haber tomado sustancias, por haber ingerido alcohol, inclusive por haber llevado a cabo determinadas exposiciones. Exponerse a los rayos X, exponerse a la luz solar intensa o a radioactivos, altera la composición genética del nuevo ser que se está desarrollando y ahí pueden aparecer trastornos, déficits, síndromes o anomalías en el nuevo ser. Entonces, con las bacterias pasa lo mismo. Si nosotros cambiamos de lugar el gen 1, que es este transposón, en vez de estar en la posición A, lo llevamos a la posición B, va a haber una variación en este material genético de la bacteria, ¿sí o no? Ya se están durmiendo, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Porque obviamente que si está en un lugar y codifica para esa, cuando se mueve del lugar, pues ya no va a codificar para esa proteína. Entonces, sí hay un cambio, sí a través de la transposasa se mueve el gen de un lugar hacia otro. Ahora, el cambio puede ser bueno, pero también puede ser malo. Estos cambios que no se sabe en qué sentido van a apoyar a los microbios, pues ocurren, pero para eso se tienen que estudiar, para saber si son positivos o son negativos. Luego tenemos el caso de los integrones que habíamos también dicho, ¿sale? Aquí es bien parecido al caso de los transposones, solo que los integrones tienen una secuencia de genes pues mucho más grande. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que solamente hay un gen y dos secuencias invertidas que lo están escoltando, en el caso del transposón. En el caso de los integrones, vemos como hay varios genes. Entonces, aquí, en este caso, vamos a ver cómo los genes que están acá, en esta secuencia conservada, van a pasar a integrarse a otra secuencia. Aquí este mecanismo es un poquito más complicado porque tiene mucho que ver con las regiones conservadas del ADN, ¿no? Entonces, estas regiones van a ingresar o se van a transcribir en regiones variables, no tienen un lugar específico en el cual puedan llegar. Lo que sí es cierto es que este integrón va a llevar no solamente un gen, sino va a llevar un conjunto de genes y lo van a mover de lugar. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, hablamos del gen que es resistente a las sulfonamidas. Por eso se llama SUL. Entonces, este está recombinado en un material genético y esto sí le brinda una ventaja a la bacteria, formando con ello un gen de resistencia que queda integrado en una bacteria que anteriormente no lo tenía. Entonces, esta secuencia o este integrón es mucho más difícil, digamos, de entrar en un ADN bacteriano, pero cuando se integra, pues le brinda una resistencia específica a la bacteria. Vamos a hablar acerca de las mutaciones de una vez, porque todos estos movimientos del material genético de las bacterias también pueden entrar en las mutaciones bacterianas. Las mutaciones pueden ser puntuales, cuando son, por ejemplo, sin sentido, cuando son silenciosas, pero también pueden haber inserciones y deleciones. Inserciones, por ejemplo, los integrones y los transposones son inserciones. O sea, se insertan fracciones de material genético del mismo o de otro ADN en el ADN de la bacteria y esto hace una modificación o mutación en el ADN original. ¿Cuál es el impacto genético que esto tiene? Bueno, alteran las proteínas que se van a transcribir,
a sintetizar y también con ello se alteran las funciones celulares. Por ejemplo, una mutación puntual que confiere la resistencia a los antibióticos, pues le viene muy bien a la bacteria, pero nos viene muy mal a nosotros, ¿verdad? Y es un tipo de mutación puntual. O sea, solamente va a ocurrir en un segmento específico del ADN bacteriano. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ADN sano, sin mutaciones, en donde la síntesis va a provocar la lisina como resultado, ¿no? Aquí tenemos puntos en los que pueden haber mutaciones silenciosas, sin sentido o inversivas. Entonces, aquí vemos cómo si la mutación silenciosa solamente se va a modificar la tercera base del codón. En este caso, TTA y AAA codifican los dos para lisina. Por eso se llama mutación silenciosa, porque aunque se cambia el codón, no hay un cambio al nivel de proteína porque se sigue sintetizando el mismo aminoácido. Pero, por ejemplo, si aquí se cambia el ADN, se tiene que codificar para lisina con TTC. Ahora está una base, la primera base se cambia y se cambia por ATC. Entonces, esto conduce a detener la transcripción. Se da un paro y esto termina con la no producción del aminoácido. Ahora bien, si es una mutación sin sentido, no, o de sentido diferente, tenemos que pueda ser conservadora y no conservadora. Si es conservadora, el cambio se da en la segunda base y, por ejemplo, se cambia de lisina a arginina. Muchas veces los aminoácidos pueden tolerar el cambio de uno de ellos para la proteína y la proteína sigue teniendo su mismo nivel de acción. Ahora, sin embargo, cuando la segunda base se cambia y el aminoácido cambia radicalmente, o sea, si ustedes se dan cuenta, arginina solo es estructuralmente es muy parecido a la lisina, pero por ejemplo la treonina sí ya no tiene nada que ver con la arginina y esto hace que la naturaleza de la proteína cambie y al cambiar entonces va a cambiar la función y con esto va a cambiar el sentido para el metabolismo de la célula bacteriana. Entonces, todas estas mutaciones las podemos observar y todas ellas van a conferir diferentes estrategias o diferentes facilidades a las bacterias para adaptarse, generalmente para adaptarse, pero hay algunas que de repente también pueden estar contribuyendo en la muerte bacteriana. Aquí vemos los casos de inserción y de lesión. De lesión es borrar una base nitrogenada, por ejemplo aquí, perdón, un codón. Aquí se quita la D, aquí en esta secuencia ya no aparece la D. Y si hay una inversión, entonces vemos que se cambian de lugar las bases de aquí del codón y esto hace que se modifique. Hay una duplicación. Aquí tenemos la secuencia BC que se está duplicando. Esta es una mutación por duplicación. Aquí tenemos una inversión igual paracéntrica. Esta era pericéntrica, o sea, de las orillas, y esta es paracéntrica de la parte central. Luego acá tenemos una translocación recíproca. Cuando se da la duplicación del material, este donador se lo da a este de aquí y este de aquí lo pasa hacia acá. Entonces, aquí esto también puede estar haciendo, de hecho, hace una mutación, pero digo, puede también estar fomentando la resistencia. Aquí tenemos el cambio en una translocación no recíproca, en donde solamente B y C son transpuestos acá, pero D no pasa hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos todos los tipos de inserciones y de lesiones que se pueden dar como parte de la mutación del ADN bacteriano. Y aquí tenemos el caso de la regulación genética con el ejemplo del Operon LAC, que ustedes ya lo comentaron hace un ratito, y vemos que es una respuesta, el encender o mantener expresado el Operon LAC es una respuesta al entorno de la bacteria, es decir, cuando las condiciones cambian y son adversas para la bacteria, se acaba la glucosa
y entonces si está presente la lactosa en el entorno, se activa este operón y se puede llevar a cabo la utilización de esta lactosa como fuente de carbono. De lo contrario, si la bacteria no lo tuviera, en el momento que se acaba la glucosa, se muere la bacteria. Ahora bien, también puede pasar que en el medio solo haya glucosa. La bacteria va a tener la posibilidad de establecer el operón LAC, sí, porque sí lo tiene en su genética, en su genoma, pero no hay lactosa en el medio. Entonces también ahí es de vicio, dijeran, ¿no? Porque no lo puede utilizar. Entonces, el operón LAC tiene genes estructurales y genes de regulación que va a estar caracterizado por el represor, el operador y la región activadora. Entonces, aquí está. Creo que ustedes ya lo han revisado. Hay una reacción represora sobre el operador que no permite que se exprese este operón cuando la glucosa está presente. Sin embargo, cuando la glucosa está ausente, el represor sale del lugar del inductor y entonces se asocia a la lactosa, liberando la parte que estaba inactiva en el operador. El operador es el inicio para que se lleve a cabo la región promotora y entonces se pueda transcribir los genes de lactosa y ahí puedan llevarse a cabo la utilización también de las proteínas. Por aquí les dejo un videito, si alguien lo quiere checar con mucho mayor detalle, lo podemos hacer. Lo único que queremos denotar aquí es que a través de un inductor, en este caso que va a ser retirado de su posición represora por medio de la lactosa, este inductor se puede iniciar, digamos, la activación o puede empezar el mecanismo del operón lactosa para que la bacteria no se muera, aun cuando la glucosa puede estar ausente. Entonces tenemos aquí algunas aplicaciones y casos de estudio, que era lo que decíamos hace ratito. Se aplica muy bien para la resistencia antimicrobiana. Específicamente estos estudios se enfocan en los genes que confieren la resistencia, como los plásmidos R. También hay uso en la biotecnología. Ya decíamos también que sirve para que a través de los fagos se puedan insertar genes en bacterias para dar diferencias. No sé si ustedes sepan, pero la insulina se obtiene de manera sintética a través de clonas de E. coli para producción como metabolito secundario o como metabolismo de desecho de la bacteria. Se han manejado genéticamente y las bacterias pueden producir insulina. Por eso es que las personas diabéticas pueden comprar insulina en frasquitos. No crean que la insulina viene de los caballos. Al principio sí, pero ya después vieron que no era rentable. Entonces se ha hecho por ingeniería genética y ahora se hace así, ¿no? De esta manera. Y bueno, también la transferencia genética es importante, especialmente en ambientes hospitalarios, porque es cuando las enfermedades nosocomiales se propagan entre las personas que están ahí recibiendo tratamiento y esto puede generar, obviamente, resistencia antimicrobiana. A manera de conclusión y de reflexión, vamos a ver que ustedes pueden hacer su propia conclusión, hablando sobre transferencia genética, mutación, regulación, y qué importancia tendría para entender la resistencia y la evolución bacteriana estos temas que estamos revisando. Y bueno, la reflexión sería, ¿cómo cree usted que estos procesos impactan en salud pública? Los que van a subir su tarea a la plataforma pueden incluir por ahí su reflexión, ¿no? Obviamente la reflexión va redactada de manera normal, no es necesario colocar citas bibliográficas, es una reflexión que ustedes pueden realizar nada más a partir de lo que revisamos en la clase y lo que revisen por su parte para la actividad. ¿Estamos claros hasta aquí?
Muy bien. Vamos a tener un receso para regresar a hacer la actividad de cierre. Es una actividad individual y también por ahí hay una actividad en equipos. Los equipos, no sé, yo creo que ustedes ya traen sus equipos. Me gustaría que me dijeran si ya tienen equipos para que sigan trabajando como tal. Sí, ya Y ya tenemos. ustedes, muy bien, ya ustedes deciden en qué momento van a poder trabajar esta actividad. No me voy a descontar, nos quedamos. ¿Les parece? Nos vemos a las 11:30. ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Sí les da tiempo para tomar algo? Bueno, muy bien. Entonces, ahorita nos vemos 11:30 para explicar de qué es la actividad individual. Por favor, si alguien tiene por ahí dudas, si tiene algún comentario, pues ya ustedes me dicen, ¿sale? Ahorita regresamos.